Bueno, un tema del que me gustaría hablarles el día de hoy tiene que ver con el cuerpo físico, que es como por antonomasia el tema del que más hablo, creo, pero quiero enfocarlo específicamente en lo que tiene que ver con la vibración del cuerpo físico. De todos nuestros campos energéticos, el cuerpo físico, que incluye, qué sé yo, los huesos, los tejidos, los músculos, la piel, los sistemas que conocemos biológicamente, el sistema circulatorio, el sistema endocrino, el sistema óseo, el sistema, qué sé yo, vascular, linfático, es lo denso, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, pero sabemos que este cuerpo físico tiene una proyección etérica, tiene una proyección emocional, tiene una proyección mental y tiene conexiones con nuestro espíritu, que estas conexiones se dan de manera vertical, entonces hacemos una lógica diferente para conectar con nuestra alma, para conectar con otros planos, con otras dimensiones, pero vamos a hablar hoy día de cómo se intercambia la información desde estos planos superiores hacia el cuerpo físico, ¿cierto? Y el impacto que ese movimiento de información tiene a nivel emocional, a nivel etérico, a nivel emocional y a nivel mental. Es importante porque muchas veces estos temas se plantean casi desde la superstición, desde el pensamiento mágico, de algo que me llegó, que leí por ahí, que canalicé, pero no somos capaces de dar cuenta de nuestro trabajo, de nuestra disciplina, de lo que hay detrás como sustento teórico. Con esto no quiero decir que todo tenga que pasar por la cabeza, al contrario, hay muchas experiencias que son muy intensas desde la vivencia, pero siempre estamos obligados a hacer una toma de conciencia y la toma de conciencia, nos guste o no, se hace a través de la mente, se hace a través del pensamiento y al final de cada experiencia que vivamos, ya sea que estemos siendo facilitadores de un proceso, estemos acompañando, estemos dictando un curso, haciendo una terapia o seamos pacientes, nuestra toma de conciencia va a tener que traducirse en un aprendizaje. Entonces, si tú me dices, no, mira, es que a mí como que me llega la información, yo como que tomo un poquito de distancia de eso porque digo, hay una incapacidad ahí de ponerlo en un lenguaje coherente, comprensible, un lenguaje que se pueda socializar, que se pueda teorizar, y lo dejamos como en una especie de ambigüedad de lo iluminado, de la canalización, de lo mediúmnico, de no sé qué, que yo no niego que existan esas realidades. Yo he conocido gente maravillosa que tiene una capacidad preciosa de canalizar información a través de una terapia, a través de una lectura o a través de una meditación. Personas que tienen no sé si llamarlo un don, o han entrenado quizás sus capacidades para alcanzar esta comunicación con nuestros planos, pero algo que para mí es un requisito y por qué lo establezco así, es que esas personas a las que yo puedo reconocer como personas que tienen una capacidad de canalizar, son personas que son impecables. O sea, tienen un camino de vida que es completamente impecable, que está completamente dedicado y consagrado al trabajo personal, al estudio, a la meditación, al servicio, a la enseñanza. ¿Y a qué me refiero con esto? El gran riesgo cuando no tenemos un camino de vida que sea impecable, y con eso no estoy diciendo que ese sea mi camino, yo estoy en una búsqueda y por lo mismo no me dedico a la canalización, ¿cierto? Me dedico a la enseñanza y al estudio, que son ámbitos en los que yo me puedo mover desde mi imperfección. El problema es que, claro, todo lo que yo canalizo eventualmente va a pasar a través de mi personalidad. Y si mi personalidad está cerrada, tiene apegos, tiene dudas, tiene conflictos, tiene ambigüedades, lo que yo finalmente entrego va a estar pasado por ese filtro de la personalidad. Pues el trabajo interior previo y en paralelo a cualquier tipo de entrega terapéutica que hagamos, o sobre todo en este terreno de las canalizaciones, tiene que ser un trabajo así, pero de cabeza. Porque yo no puedo contaminar ese mensaje que en principio no sabemos de dónde viene. Digamos que tú estás conectando con un plano realmente, que estás bajando esa información como se baja información de la web, ¿cierto? Que estás aterrizando un mensaje. Hay personas maravillosas que dibujan, que escriben. Hay personas que lo grafican. Hay gente que tiene mucho talento para pintar con la cosa digital también. Hay mucha técnica. Y otras veces queda más bien en la descripción, podemos quizás bajar, hay muchas técnicas actuales que los creadores te dicen, mira, yo esto lo canalicé desde, qué sé yo, los pleyadianos, desde tal cultura, desde tal reino, y yo, eso me hace sentido en la medida que va construyendo un aparataje teórico, o sea, estamos integrando distintas miradas, distintas visiones, quizás son los mismos temas que hemos hablado siempre, pero van cambiando de nombre porque cada autor le va a poner su propia nomenclatura muchas veces, eso igual se presta un poco para confusión, pero nos ponemos en el caso de que ya, ¿y qué pasa si yo estoy delirando? ¿Y qué pasa si yo tuve una crisis paranoica? No sé, no lo sabemos. Siempre está el factor de la enfermedad psiquiátrica, que yo tampoco lo veo como un problema. Yo sí creo que cuando una persona padece una enfermedad psiquiátrica, efectivamente tiene conexión con otros planos. Lo que pasa es que es una conexión que es un poquito distorsionada, como cuando tú tratas de sintonizar una radio y es como que te charrea.
No podríamos decir que, no sé, las voces que escucha un esquizofrénico son voces que lo orientan al bien mayor. Seguramente no. Hay un conflicto, hay un nudo, hay una herida. Yo personalmente lo trabajo desde la vereda de lo transgeneracional, entonces como que por ahí digo, ojo con eso. Claro, la mente y el ego, porque recordemos que el ego vive en la mente, es indisociable, porque el ego es la capacidad de pensarnos a nosotros mismos y de generar aprendizaje a partir de la toma de conciencia, ¿cierto? La mente debe creer que está perfecto. O sea, yo creo que me llegó esta información, pero ¿cómo lo filtro? ¿Qué capacidad tengo de filtrarlo? Lo único que nos permite filtrar, y esto es una propuesta teórica, esto no es una verdad absoluta ni por si acaso, es que nuestro trabajo esté a la par. Nuestro trabajo interior, nuestro trabajo personal, haya un camino de vida que esté en una búsqueda, en una alineación constante, cotidiana, no ocasional, ¿ya? Hoy día estaba googleando hace un rato porque me topé con un concepto y yo el concepto de irradiación lo conozco a partir de la sanación, que se trabaja de una manera súper específica. Hay un circuito que nos permite irradiar a nuestros pacientes, conectar con distintos campos. Entonces estaba buscando y me salió mucha información, a ver si habían otras disciplinas que trabajaran con eso, porque a la persona que le pregunté se fue por las ramas y me dijo que no, que todos los seres de todos los reinos, que no sé. Entonces yo dije, no tiene idea. O sea, si no me podéis responder a una pregunta metodológica, quizás tu trabajo es maravilloso, pero no podemos entrar en diálogo porque yo necesito esa información para poder entrar teóricamente en este tema. Y me puse a buscar y me encontré con información que ya conocía, que es la formación que yo tengo, ¿cierto? Que viene de la medicina sintergética, y me encontré con un... lo estoy googleando en vivo para que lo podamos ver o para poder contarles. Y aparecía como una especie de caballero, una página web de una persona que decía, no, yo soy psicólogo, no sé qué, canalicé esta técnica, maravilloso. Insisto, yo no voy a poner en duda, ni voy a afirmar nada, no puedo poner en duda tampoco la buena voluntad de una persona, pero había una frase que me hacía mucho ruido, entonces decía, y vamos a experimentar un gran movimiento emocional y espiritual. Y ahí, aquí quiero hacer la pausa. Esto funciona así. Ya, nos vamos a hacer un esquema así súper gráfico, chiquitito, mental. Este es mi cuerpo físico, fue lo primero que les planteé. Mi cuerpo físico tiene una proyección etérica, que es una plantilla idéntica al cuerpo físico, solo que está hecha de éter. El éter es el elemento de la conciencia, entonces hay una dinámica ahí entre la capacidad de tomar conciencia de lo que le pasa a mi cuerpo antes de enfermarme, poder concientizar el síntoma, el mensaje del inconsciente, antes de que se haga físico, antes de que se haga crónico. ¿Cierto? Esa dinámica es muy interesante, pero no es específicamente de lo que vamos a hablar hoy día. Sobre este campo físico etérico hay un campo emocional, y sobre este campo emocional hay un campo mental. Esto no tiene un tamaño delimitado, o sea, se habla de que el campo etérico se proyecta unos 6-7 centímetros sobre la piel, por ende, cuando sufrimos heridas, tatuajes, operaciones, intervenciones, cortes, el campo etérico se rompe y se producen lo que conocemos como fugas energéticas, que a su vez dan pie a que se generen otros tipos de disfunciones en nuestra red etérica, en nuestro campo energético, que ese es un tema también aparte, lo dejo mencionado solamente, y tenemos el campo emocional y tenemos el campo mental. Si yo trabajo, que la propuesta de este caballero, y por qué voy a tomarme de ahí, porque lo vi escrito y me hizo sentido, ¿cierto? Me hizo sentido como punto de vista para una reflexión. Eh, Nos vamos a encontrar con que este movimiento emocional, que su trabajo estaba planteado de esta manera, como un movimiento emocional, genera un efecto a nivel físico y genera un efecto a nivel mental. Un efecto que puede ser súper liberador, súper catártico, súper armónico, porque trabajamos desde el corazón. Recordemos siempre que el campo emocional se conecta con el dipolo 3-4, que es el dipolo que conecta con el amor y la sabiduría, que conecta con el corazón, que armoniza desde la coherencia cardíaca, ¿cierto? Hay mucha información que tenemos que conocer, porque si no, esto queda en el ámbito de la superstición. Partamos por ahí. Y mientras estas prácticas quedan en el ámbito de la superstición, vamos a estar ahí como años luz de lograr que esto sea de dominio público, que manejemos todos los mismos conceptos, que manejemos todas las mismas herramientas, que esto sea parte de nuestra conciencia como humanidad, ¿ya? Porque cada uno va creando su teoría y vamos creando distancia y vamos creando confusión. Entonces, la idea es que hablemos un lenguaje común. Y uno dice, ok, el cuerpo emocional se sostiene sobre el cuerpo físico etérico y por ende cualquier movimiento a nivel de emociones, es cosa de verlo con el movimiento de la luna, ¿cierto? Va a generar un movimiento a nivel de células, de huesos, de tejidos, de sustancias, de hormonas. Entonces, ese impacto sí o sí va a llegar a nuestro cuerpo físico.
Siempre es importante recalcarle a nuestros pacientes, ya sea si vamos a trabajar una meditación, si vamos a hacer un círculo de luna nueva, o de luna nueva no tanto, más bien de luna llena. Creo que la luna llena tiene un efecto más heavy a nivel de nuestras aguas. Es importante que les recordemos que puede, y es altamente probable que tenga una crisis curativa a continuación de este proceso terapéutico. La importancia de tomar harta agua, porque el agua es nuestro conductor, es lo que nos limpia, es lo que nos permite también entrar en la memoria, o sea, todo esto que va apareciendo, yo tengo que poder grabarlo. El agua es el soporte donde yo grabo. Por eso también es importante tomar agüita antes de dormir, por lo menos un vaso, para que podamos recordar todas las experiencias, los mensajes que nos llegan, toda la información que descargamos mientras dormimos, ¿cierto? Y no quedemos con esta sensación de que tuve una visión súper importante y desperté y se me olvidó. El agua es lo que hace la diferencia. Tomen ese tip muy importante. Entonces, siempre invitamos a nuestros pacientes, a nuestros compañeros, a nuestra familia, a nuestros seres amados, ¿cierto? De que hay un camino que tiene que ver con la crisis curativa. La crisis curativa es el impacto que todo este movimiento energético tiene a nivel físico. Porque a nivel físico tenemos otras reglas. Las reglas del campo físico son reglas materiales, físicas, tangibles. Hay una biología, hay un aspecto energético también, que es muy importante. Pero no podemos sustraernos de que el cuerpo tiene una densidad, el cuerpo tiene una vibración, el cuerpo tiene una estructura, y esa estructura tiene una memoria, y esa memoria tiene un patrón, y ese patrón tiene un condicionamiento ancestral, y ese condicionamiento tiene una historia para atrás. O sea, no nos sustraigamos de eso, porque si no, lo ponemos esto, romanticemos la sanación como que todo fuera energía, luz y amor. Y sí, yo sí creo que todo es energía, luz y amor. No puedo decir que no lo creo, sería muy hipócrita de mi parte, pero es energía con conocimiento, es luz, es amor, es conciencia. Yo puedo tener las mejores intenciones, la mejor voluntad, pero puedo dejarle literalmente la cagá a una persona si solo actúo desde el amor. Porque hay muchas personas que dicen, no, es que la energía es inteligente. No, la energía va a seguir el camino que la forma física le proponga. Y nosotros como sanadores, hoy día hablaba con un amigo y me decía, nosotros como trabajadores de la luz, yo no sé si me quiero meter en ese rubro, honestamente, pero dejo abierta esa posibilidad si alguien se identifica o se reconoce como trabajador de la luz, como sanador, como terapeuta, como aprendiz, como lo que sea, como persona que quiere autogestionar su salud desde una mirada diferente. Tenemos la obligación de entender que esos circuitos físicos, que en teoría, cuando uno googlea, ¿cierto? Chakras, nadis, meridiano, cuerpos de luz, de energía, te aparece un dibujito. Ese dibujito es teórico, o sea, hay chakras, hay sistemas, hay un montón de conexiones. Pero esas conexiones no necesariamente están activas. Esas conexiones no necesariamente están habilitadas. Esas conexiones no necesariamente están funcionando. Muchas de esas conexiones están bloqueadas, hay barreras, hay fugas, hay hiperanclajes, hay parasitajes de frecuencias que no tienen que estar en el lugar que está vibrando esa zona del cuerpo. Hay un montón de lenguajes que podemos usar, pero tampoco vamos a hablar de eso específicamente hoy. Pero el cuerpo físico tiene sus reglas. Entonces, si tú, es como que yo te dijera, si yo voy y meto los dedos al enchufe, ¿mi cuerpo físico lo va a soportar? No, no. Yo pongo dos ejemplos. Cuando mi hija era chica, cuando chica teníamos 3, 4 años, estábamos jugando frente al teatro municipal y con unos pastitos, y a ella le gustaba mucho ir ahí en la noche a jugar, le gustaba abrazar a unos como esculturas de niñitos que hay en una fuente. Y en uno de esos ratos que estaba jugando en el pasto y estaba sentada al lado de ella, en esa época yo creo que no existían los celulares porque no recuerdo haber estado mirando una pantalla, no teníamos ni perros, solo estábamos jugando y conversando. Nos encontramos con que de repente le da un toque eléctrico desde la planta de los pies hacia arriba, había algo en desperfecto, quizás una de estas farolas que había en el suelo, y ella estaba a pie descalzo y además el pasto de aire estaba un poco mojado, entonces le dio bueno, me asusté más que la cresta, pero no le pasó nada. O sea, la revisaron, la llamó a urgencia, no tenía nada, no tenía ninguna manifestación alterada, que si yo no convulsionó, no se desmayó, no pasó nada. Pero uno dice, wow, o sea, el cuerpo de un niño es mágico, porque a la hora que le pasa es un adulto, o sea, se electrocuta desde la planta de los pies, probablemente, igual que si le diera un rayo, ¿no? Se funde, se quema y se muere, o queda muy grave. También me pasó una vez que uno de mis perros hizo pipí en un poste y algo estaba en desperfecto de ese poste y a través del pipí, que los perritos hacen levantar la patita, ¿cierto? Se electrocutó porque condujo electricidad, ¿cierto? Que era muy peligrosa, podría haber sido una persona, podría haber sido un niño, podría haber sido cualquier cosa.
Y eso también pensamos, era un perro muy chiquitito, como de unos 5 kilos más o menos, que lo iba a matar y no le pasó nada. No tuvo quemaduras, o sea, fue un milagro de Dios, pero esos son milagros, son excepciones. El común de las personas, si metemos el dedo al enchufe o hacemos pipí en un cable electrocutado, nos vamos a electrocutar. Si nos da electricidad por la planta del pie, que es una zona donde ingresa mucha energía, nos vamos a electrocutar. ¿Entendemos eso? Es un básico. Entonces, si tú movilizas grandes cantidades de energía, grandes frecuencias de energía, abres canales, bajas, subes dimensiones, meditas, todo es hermoso, todo es precioso. Pero ¿qué pasa con tu cuerpo físico? ¿Te has preguntado alguna vez si tu cuerpo físico es capaz de sostener esa alta frecuencia? ¿O que tú piensas que el cuerpo físico mágicamente va a cambiar su vibración, se va a desintoxicar, va a entrar en otra frecuencia y va a armonizarse con esas altas vibraciones del espíritu? No, nada de esto pasa mágicamente. Incluso si yo tengo una vida muy saludable, practico desintoxicación, ayuno, incluso si yo soy una persona vegana, vegetariana, que medita con el prana, o sea, estoy hablando de casos extremos de personas que realmente tienen un camino de vida, que eligen no tomar el sufrimiento animal, que eligen no conectar, qué sé yo, con cierto tipo de prácticas, no quiero tener microondas, no quiero tener, qué sé yo, la pantalla del celular. Hay una búsqueda, ¿cierto?, de depurar un poco nuestros cuerpos, en nuestros campos, entonces nos vamos a encontrar con que, con que de alguna manera vamos a encontrar, sigo buscando la publicación que les dije porque quiero encontrarla, por favor. Y uno dice, ok, entonces la publicación que yo leí decía, y vamos a poder entrar en una conexión muy espiritual. Ojo, que el espíritu es un derecho de todos, el espíritu no es algo extra. Ya no te lo puedo vender por separado, no es un accesorio. El espíritu es algo que tú tienes, que yo tengo, que todos tenemos. Es nuestro derecho. Lo que pasa es que la personalidad muchas veces se disocia del espíritu, el ego, ¿cierto? Se corta esa conexión, esa comunicación, y el intermediario entre la personalidad y el espíritu siempre va a ser nuestra alma. El alma es la que traduce esas altas frecuencias y las hace llegar en un mensaje más inteligible. Y muchas veces también nuestra alma nos enferma, nos manda ciertos síntomas, ciertas enfermedades, porque estamos desalineados de nuestro camino espiritual. Pero necesitamos algo que suavice la energía, porque la energía tiene una alta vibración. Entonces, esta alta vibración no es llegar y decir, mira, tengo esto aquí. No, por eso hay muchos campos, por eso hay muchos planos, por eso hay muchos chakras, por eso hay chakras principales, secundarios, terciarios, por eso hay canales, hay nadis, hay meridianos, hay distinta terminología y anatomía sutil para entender que esto tiene que ir pasando de manera sutil. O sea, piensa que un nadi es como un pelito por donde pasa energía. Y a veces un nadi está congestionado y nos genera un dolor terrible. Imagínate, vais y le metís como un 800.000 energía. No se puede. No se puede, ¿por qué? Les voy a explicar por qué. O sí se puede, pero asumamos las consecuencias. Estábamos hablando de las crisis curativas. El cuerpo, cuando moviliza sus emociones, el campo emocional, tiene un impacto a nivel físico, tiene un impacto también a nivel mental, porque esto va hacia afuera, hacia adentro. El campo mental, cuando yo descomprimo emociones que tal vez estaban a nivel inconsciente, emociones que tal vez estaban negadas, reprimidas, emociones que formaban parte quizás de un secreto, de algo muy escondido, muy oscuro, yo me hago consciente, digo, eso estaba ahí, ese recuerdo reprimido, esa tristeza, esa alegría también, porque no todo lo que conectamos en las emociones tristes, también hay momentos de mucha éxtasis, de mucha felicidad, y nuestra mente se abre y dice, mira, estaba ahí. Es como cuando empecé a buscar algo y encontré algo que no sabía que tenía y decía, qué bonito esto, pensé que lo había perdido, qué lindo. Pero, ¿cuál es el problema? Y aquí quiero ser súper enfática. Siempre que tenemos estos episodios catárticos, que puede ser una sesión de terapia, que puede ser una meditación grupal, que puede ser un audio, incluso uno se mete a YouTube, acciona ahí como música para conectar con no sé qué, ya. Sonidos sanadores. Esta información emerge al campo mental y tu mente dice, gracias, lo vi, lloro, dramatizo, porque la mente como que le gusta el drama, ¿no? Es como, perdón, me acordé, pero sé que, como que la mente necesita el discurso, necesita la traducción en palabras. Pero es súper probable que se nos olvide, chiquillos, porque eso que emergió a la conciencia ante ciertos estímulos, por ejemplo, no sé, tuve sanación con cuenco, una sesión de Reiki,
una meditación maravillosa con delfines. Así como emergió eso, que ese efecto vibracional va a durar un rato, puede durar un día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, 2 semanas, no lo sé, no tenemos como una medición de cuánto dura ese trabajo que es precioso. No quiero que piensen que estoy diciendo que no es precioso. Estoy hablando del trabajo completo, o sea, emerge a la conciencia esta emoción que estaba comprimida, la persona llora, se expande, se ríe, agradece, celebra, pero es súper probable que como su mente ya está programada de acuerdo a ciertas creencias, de acuerdo a ciertos patrones, de acuerdo a ciertos paradigmas, eso, así como apareció, se hunde y al cabo de un rato, unos días, una semana, se me va a olvidar. Con esto lo que quiero hacerles es un alcance para que cuando tengamos estos momentos de muy profunda conexión, sobre todo desde lo emocional, porque lo emocional es un campo que conecta, ¿cierto?, lo mental con lo físico etérico, y porque la evolución humana está muy entrampada ahí, entre el paso del tercer chakra al cuarto, como la individualidad y la compasión, estamos como ahí atrapados evolutivamente, y todavía muy en el individualismo y no en la compasión y no en la solidaridad y no en el servicio y no en la empatía, nos vamos a quedar con que este movimiento emocional intenso, profundo, verdadero, porque se mueven cosas realmente, no podríamos negar eso, a todos nos ha pasado alguna vez por ese motivo, incluso post luna llena, incluso post catarsis, incluso en el proceso de la luna menguante, que también moviliza mucho las aguas del cuerpo y del planeta, emerge al campo mental, el campo mental lo ve, y esos son los momentos que tenemos que aprovechar para empezar a trabajar y alinear nuestra mente racional, nuestra conciencia mental con esta búsqueda, con este descubrimiento, con esta apertura, porque es un umbral, es como que se abre, wow, me siento expandida, maravillosa, conectada con todos los seres, con todos los reinos. Ya dijimos que el campo emocional conecta con el tercer y cuarto chakra, entonces nos hace ese trabajo de subir todo lo que está a nivel del plexo solar al plexo cardíaco, hermoso trabajo, que también lo podemos intencionar en el día a día, algo tan simple como la respiración, como respirar en el plexo y expirar en el plexo cardíaco, ¿cierto? Nos va a generar un movimiento de conciencia y de diálogo interno entre estos dipolos de energía. Sin embargo, nos quedamos muchas veces con el sentimiento de expansión, de alegría, de felicidad, de comunión y no hacemos nada. Y se va a pasar. Y voy a ir en 2 semanas más a otra ceremonia y así voy como reciclando esa conexión, pero no se logra transformar en un cambio a nivel de conciencia. No se logra transformar en un cambio, en una toma de conciencia, en un aprendizaje, en un concepto, en una búsqueda consciente, sino que es como un sube la marea, baja la marea, sube la marea, baja la marea. Lo importante acá es que impliquemos a la mente. Ya, yo sé que la mente a veces nos jode, que la mente quiere entenderlo todo, que la mente quiere racionalizarlo todo, que la mente solo sabe lo que sabe, que la mente solo conoce lo que conoce, pero veamos nuestra mente como una aliada y no como un enemigo, ¿ya? Porque esas verdades preconcebidas que traemos también en algún momento nos quedan chicas y se nos hacen difíciles de digerir. Entonces, si algo te está molestando, si algo te duele, incluso si algo te genera contradicción, es una súper invitación a trabajar, a ampliar tu mente y adquirir nuevas herramientas que te permitan dialogar de manera más fluida con ciertas realidades que quizás tu mentalidad de ahora no entiende, no puede procesar. Esto es como el teléfono, ¿no? Como que tengo una aplicación antigua, tengo un procesador antiguo y yo le quiero meter información de muy última generación, no va a funcionar. Entonces, la mente es la que nos hace ahí el conflicto. Eso lo podemos trabajar de distintas maneras, pero requiere un tratamiento específico, porque lo que yo muevo a nivel emocional va a afectar el campo emocional y por extensión el campo mental, pero no estaba pensado en mi campo mental. Hagan un énfasis en eso, ¿ya? Al revés, el movimiento emocional, digamos que mi campo emocional está aquí, entre el mental y el físico etérico, va a generar un impacto a nivel físico. O sea, adviértanme que viene una crisis curativa, porque cuando yo me vaya por el water con un resfrío, con una diarrea, con un vómito, con mocos, no voy a saber que mi cuerpo se está limpiando. Aprendamos a incorporar el lenguaje de la crisis curativa, del movimiento de aguas, de la integración simbólica de la tierra y el agua, que tiene que ver con el cuerpo físico, el cuerpo emocional, que hay ahí un cruce de información. Y todo eso que emergió a nivel emocional, que el cuerpo, que yo lo veo, digo, oh, tenía tanta rabia, no lo podía ver, y tenía tanto amor y no lo podía ver. Tu cuerpo físico se está recién enterando y dice, chuta, a ver, ¿cómo hago espacio para estas emociones nuevas? Vomito. me, me, me hago una diarrea fulminante. Me baja una sinusitis. Ya.
porque hay zonas del cuerpo, no olvidemos que esta conversación tiene que ver con el cuerpo, que están bloqueadas, que están intoxicadas, que están densas, que están llenas de información tóxica. Porque por muy bonita que sea la vibración del cuenco, por muy bonita que sea el delfín, por muy bonita que sea la música sanadora, no desaparece automáticamente la configuración que el cuerpo físico trae. El cuerpo físico tiene una estructura desde que fuimos gestados, donde hemos recibido información en el vientre materno, el proyecto sentido, la carga ancestral, el nacimiento, el impacto del nacimiento, los primeros años de vida, las violencias, abuso, maltrato, abandono. Entonces, el cuerpo ha ido tomando una forma que es como para la sobrevivencia. Tú a veces estás, cuando revisas tu cuerpo físico, estás completamente disociado, completamente contracturado, hay una barrera, hay una barrera, hay una barrera. Hemos hablado acá muchas veces de las fugas, de la barrera, de los hiperanclajes, de los parasitajes, de un montón de conceptos que yo les nombro los más conocidos, pero hay muchísimos más para referirnos a esto. Y nos vamos a encontrar con que, de alguna manera, cuando entramos en este lenguaje, el cuerpo físico siempre lo dejamos ahí como si fuera un adorno, y no es un adorno. Tampoco es solo regalonearnos en términos de voy a hacer el pelo y las uñas, ¿cierto? Que está bien hacerse el pelo y las uñas, pero hay un cuidado que es más bien de ir habilitando rutas, de ir conectando circuitos, de ir armonizando, de ir dialogando, qué sé yo, izquierdo, derecho, delante, atrás. Tenemos chakras que son pares, que no dialogan entre sí. Tenemos un ovario derecho, un ovario izquierdo, tenemos un pulmón derecho, y a veces no hay diálogo, a veces hay un corte. También hay barreras a nivel, así como a nivel de lateralidad, ¿cierto? De izquierda a derecha, de adelante a atrás. Hay muchos fenómenos que suceden en el cuerpo físico y que no tenemos en cuenta y que son los que hacen finalmente que el proceso no avance. Porque cuando esa persona se enferme y no tenga la información y tú no tengas las herramientas para apoyar el proceso desde lo físico, va a volver a la terapia que conoce, al médico, al paracetamol, a la medicación, a la operación, a la amputación, y se va a olvidar de todo este lenguaje maravilloso, simbólico, espiritual, si lo quieres llamar así, energético, vibracional, porque el cuerpo físico representa una urgencia. Entonces uno dice, ok, entonces imagínate tú que estás movilizando emociones súper fuertes a nivel uterino y aparecen memorias, dolores, abusos, pero también creatividad y fraternidad y sororidad, y tu mente engancha con eso un rato y hoy día vas a llegar a tu casa y vas a publicar, hoy me di cuenta de todo el dolor de las mujeres de mi linaje, no sé qué. Tal vez vas a conectar de inmediato a alguien que te ayude a trabajar ese tema o no, pero la mente consciente no va a saber qué hacer con eso. Va a entrar en diálogo un ratito, va a escribir un par de líneas, querido diario, mira, me di cuenta, le va a encajar un par de piezas, pero como es algo que emerge y desaparece como una ola, ¿sí? Es posible que al otro día ya esto se diluya un poco. Entonces, aprovechemos esos pics de conciencia, de movimiento emocional sobre todo, que pasa lo mismo cuando estamos tristes, cuando tenemos una emergencia emocional así, porque me dijo tal cosa, peleé con mi mamá, peleé con mi pololo. Es un poco lo mismo, también hay un movimiento intenso. Solo que eso es como más accidental de alguna manera. Lo otro lo buscamos. Buscamos esa ceremonia, buscamos esa meditación, buscamos ese encuentro. Y la mente vuelve después a estar ocupada en las cosas que te ocupa la mente. 2 horas viendo reels, 3 horas viendo series, 4 horas pelando a la vecina, el chisme con la amiga, el drama personal. Entonces la mente como que se desconecta de eso, porque la emoción, la marea emocional baja. Un poco a las mujeres nos pasa lo mismo en la fase premenstrual y menstrual, que conectamos muy profundamente con ciertas emociones y luego como que nos sentimos mejor y no le damos continuidad a ese trabajo interno. No, mentira, en nuestro caso estamos haciendo un trabajo precioso de continuidad, pero la mayor parte de las veces no existe esa continuidad y uno solo está esperando que se le pase, como que estoy premenstrual, como que una fase premenstrual automáticamente te va a inventar emociones que no estaban, y no. Lo que hace la fase premenstrual y menstrual es mostrarte esas emociones que siempre están ahí, las hace aparecer y como no hay tanto filtro racional en esa fase de nuestro ciclo, las podemos ver con más intensidad, con más verdad, con más fuerza. Pero luego cuando vuelve la mente racional a ocupar el lugar que generalmente le damos a cargo de la personalidad y del ego, se nos olvida que estábamos súper tristes, que estábamos súper mal y volvemos y hasta el próximo ciclo nos volvemos. Ese es un gran regalo que tenemos las mujeres, poder experimentar estas emociones intensas cada cierto ciclo. Ahora, a nivel físico,
Tenemos que habilitar el cuerpo, tenemos que sutilizar la materia, del verbo sutilizar, no utilizar, sino con S, hacerlo más sutil, ¿ya? Siempre hablamos de espiritualizar la materia y materializar el espíritu, ese es el movimiento. Cuando yo bajo energía, en el fondo es energía de muy alta vibración espiritual que está, ahora vamos a hablar de lo vertical, porque estábamos hablando de estas capas que van como hacia adentro o hacia afuera, pero cuando yo bajo energía, si yo, por ejemplo, hoy día, en la mañana me pillé con una meditación de una chiquilla que decía, después ella me explicó porque vi un dibujito, entonces como que miraba el dibujo y parece que el dibujo lo había hecho ella misma. Me encanta que la gente tenga esos talentos porque a mí me hubiera quedado una cuestión deforme. Y era como una especie de estrella de 8 puntas que me parece interesante. Yo a estas alturas de la vida ya me ahorro las explicaciones, como que siento que la mente necesita ese rollo como de la estrella de 8 puntas, simboliza, la. Yo como que paso un poco de largo de eso y trabajaba específicamente con el color zafiro, si no me equivoco, que es un azul medio violáceo que me parece muy apropiado para la zona de la coronilla y del alma finalmente. Eso que muchas veces en algunas disciplinas nos dicen visualiza una luz sobre tu cabeza, eso es tu alma. ¿Ya? Metodológicamente en las teorías y los libros y los saberes más antiguos, eso es tu alma. Tú le puedes poner la forma que quieras o se revela ante ti con distintas formas y distintos colores y distintos movimientos, o le puedes intencionar, por ejemplo, en este caso, una estrella de 8 puntas, que me parece hermoso. Y era una especie de geometría que bajaba desde como la coronilla, bueno, ahora lo olvidé, pero lo voy a recordar, y formamos una especie de pirámide y tú permanecías dentro de esa visualización. Hermoso. Ahora viene el alcance. Ya no es por aportillar el aporte de nadie. El alcance es el siguiente. Mi cuerpo físico, quizás ayer yo me fui a carretear, quizás dormí mal, quizás me comí una chorrillana, quizás he estado tomando medicamentos, quizás estoy con caña, quizás tuve una relación muy tóxica. Está completamente denso e intoxicado. No es verdad, pero estoy inventando esto. Y yo bajo estas altas frecuencias. ¿Hay diálogo? La mente del que piensa esto dice, no, pero esta energía de alta vibración transmuta. Sí, transmuta, pero no hace magia. O hace magia, pero no hace magia a la primera, ¿ya? Porque hay canales, porque hay formas, porque estas meditaciones tienen que pasar por ciertos circuitos y triangular y ordenarse, porque las ideas están súper buenas. Ya, a mí me pasa lo mismo cuando alguien diga, te dice en sanación, voy a conectar el primer chakra con el quinto. ¿Cómo se conecta el primer chakra? No hay ningún canal que conecte, entonces tenéis que ir 1, 2, 3, 4, 5 y ahí hacer el puente. No, es que hay cosas que en sanación no se pueden hacer, no porque yo lo diga, sino porque hay reglas. Las reglas no las inventé yo, ¿ya? Las reglas se las comento solamente. Estas reglas están ahí para que la energía pueda circular de manera armónica y no impacte en nuestro cuerpo físico de una manera tan violenta o disruptiva. Porque acuérdate que tu cuerpo físico está anclado en un estado de conciencia que es denso. Tu cuerpo físico está pensando en pagar la cuenta, en el arriendo, en almorzar, en que no tengo, es que me falta, es que engordé, que me salió un grano, es que me salió una arruga. Tu cuerpo físico está metido en la dinámica del cuerpo físico, que es la materia, la sobrevivencia. A lo más tu cuerpo físico se hace un masaje de vez en cuando, practica yoga, qué sé yo. Hay una búsqueda, pero a veces no hay una búsqueda. A veces no queda tiempo para esas cosas. Y por lo mismo buscamos un fin de semana de meditación y viene este impacto en el cuerpo físico y es como, entendamos, y esto se los quiero decir desde la parte de vieja de mierda que hay en mí, entendamos que hay una fuerte necesidad de sanación, pero lo que muchas personas llaman sanación en realidad tiene que ver con la necesidad de sentirse bien. Entonces, hay cosas que nos producen un alivio inmediato. Si yo medito en un color, me va a producir un efecto, la vibración de ese color, el movimiento energético. Sí hay un diálogo, porque acuérdense que el cuerpo y los campos energéticos se comunican en un lenguaje simbólico. Entonces, cuando tú le presentas al cuerpo y al cuerpo energético este lenguaje simbólico, sea una frecuencia, una nota musical, un color, un símbolo, una geometría, una forma de terapia floral, por ejemplo, el cuerpo entiende el lenguaje. Pero tienes que presentar, esto es igual, yo pongo siempre el análisis informático computacional, si bien no sé mucho del tema, porque si yo trato de meter un puerto USB donde no va el puerto USB, voy a estar rabiando. Si yo trato de meter el conector del micrófono donde va el conector del audio,
de los audífonos, no va a funcionar. Entonces, cuando yo hago así y no suena, o no veo la cámara, o no se ve, no puedo decir, ay, es que esta cuestión no funciona. No, hay muchas cosas que se hacen y hay mucha gente que improvisa y hay muchas disciplinas que se ponen creativas, pero no tienen en cuenta las reglas del juego. Y con esto es una invitación a que aprendamos, a que nos formemos, a que no nos quedemos en el pensamiento mágico. Yo de repente siempre comento cuando veo algo interesante, digo, oh, siempre veo la oportunidad de tener una retroalimentación con otras personas y me encuentro con unas respuestas que son como casi de la superstición y del pensamiento mágico. Funciona porque sí. No. Entonces no hay oportunidad de aprendizaje, no hay oportunidad de diálogo, es solo como la intención de que creo porque creo con la fuerza de mi corazón. Maravilloso. Yo también creo porque creo con la fuerza de mi corazón. Sí, yo creo que todas las cosas que pasan por el corazón tienen un efecto muy potente. Pero este efecto muy potente, ya dijimos, se ve reflejado en el campo emocional y el campo emocional tiene un impacto en el campo mental y el campo emocional tiene un impacto en el campo físico etérico. Entonces no podemos trabajar desde la ignorancia, desde la superstición, porque lo que hacemos no es que la cosa no funcione. Yo no voy a poner en cuestionamiento el resultado que una persona ofrece o propone. Cuando trabajamos desde la superstición, dejamos este tipo de saberes en el ámbito de la superstición. Entonces, ¿para qué voy a estudiar? Puedo canalizar un montón de cosas y me olvido de todo lo que conlleva este bajar energía, subir energía, mover energía, que no es inocuo. Sáquense de la cabeza la idea de que la sanación energética, la armonización energética, el movimiento es inocuo. No es inocuo. Tú puedes dejarle la cagada en el campo energético de una persona y en el campo físico. Puedes bloquear, puedes congestionar, puedes desarmonizar, puedes descompaginar completamente a una persona si no sabes lo que estás haciendo. Entonces, seamos súper honestos respecto de nuestras herramientas, respecto de nuestra formación, respecto de nuestras herramientas, para que no vayamos por la vida cuenteándonos ni cuenteando a nadie. Es muy importante que podamos aprender. Esta información que yo les comparto, claro, no la vas a adquirir en un día. Aunque sí, quizás podríamos en un día hacer un intensivo, pero, pero es una información que se va puliendo a través de la práctica, que se va poniendo a prueba. Yo la otra vez estaba en un taller y una chica me decía, les pedí que hicieran una alineación para conectar a través del alma, ¿cierto? Para poder conectar con herramientas de sanación cuántica. Y la chica como que tuvo un tono súper como un poco burlón y me dice, yo no sé si funciona, pero ya lo hice. Y yo dije, bueno, y cuando empezamos a hacer ejercicios, a mí me quedó la sensación de que el efecto que ella vio o la intensidad que ella vio respecto de las herramientas que ella traía fue tan potente que su cara y su actitud el resto de la clase cambió completamente. Porque era como desde una técnica más, no sé qué, siempre puede haber una técnica más. El punto es cuando tienes la técnica, cuando tienes una técnica que te ayuda a trabajar de verdad. Es como tener una buena herramienta, como un buen cuchillo, como tener, si yo, una buena máquina de coser. Hace la diferencia, ¿ya? ¿Para qué vas a escribir un informe en máquina de escribir si puedes escribirlo en un computador? ¿Me entendí? Eso es lo mismo. ¿Para qué vamos a usar metodología obsoleta e incompleta si podemos usar la última máxima tecnología que existe? Importante que tengamos herramientas. Hay muchísimo acceso, pero también hay muchísima información random. Tú te metes y te aparecen 1000 dibujos, 1000 propuestas. La mayoría no sirven. O sea, yo miro, si yo pongo acá anatomía energética, me salen unos dibujos que no tienen ningún sentido. Me inventan chakras, me inventan monos, me pescan peras con manzanas. No es algo que me hagan a mí, ya lo que quiero decirlo, no es un atentado contra mí. Yo puedo filtrar esa información, no me hago mayor rollo, lo miro y digo, mira, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Pero claro, un poco el costo de esta hiperabundancia y el acceso a la información y al conocimiento es que también hay una sombra de eso, que es información random dando vuelta, que no dice nada, que confunde, que mezcla, que junta, que pega, que hace una especie de un collage medio deforme de cosas que son, de cosas que no van. ¿Ya? Así que siempre yo les propongo esto, siempre hagamos la intención. Yo tengo mi rezo favorito en la vida, mi conexión favorita cuando uno dice yo todos los días le pido al universo es que me muestre lo que tengo que saber. Siempre llega a mí la información que necesito. Estoy completamente abierta a conocer otros puntos de vista, a dialogar con otros puntos de vista, a integrar otros puntos de vista, en la medida que haya coherencia, en la medida que haya armonía, en la medida que haya un conocimiento acabado de lo que estamos haciendo y no sea desde el ámbito de lo supersticioso, de lo iluminado o de lo misterio. Yo sé que hay muchas cosas que quedan en el ámbito del misterio,
También tengo muchas amigas queridas que se dedican al ámbito de lo misterioso, pero eso es otro ámbito, eso no es sanación. Hay otro tipo de disciplinas que se dedican al oscuro, por decirlo así, al inconsciente, al caos, y ahí hay un trabajo potente que hacer. Yo no me meto, yo soy sumamente respetuosa, puedo preguntar, pero más que eso no hago. Pastelero tus pasteles, ¿ya? Esto no es un hobby, ¿ya? Si lo quieres tomar como un hobby, no va a funcionar. Esto es un camino de vida. Entonces, antes de ponernos a canalizar, tengamos un camino que sea impecable, de coherencia máxima, en cada uno de los aspectos de nuestro ser. Porque si no, lo que tú estés bajando, decantando, va a venir mezclado con las falencias de tu personalidad. Y no corresponde. No corresponde que le entreguemos al otro algo que viene cruzado por un tinte emocional, ambiguo, revuelto. No, ¿ya? Y respecto de las disciplinas que ya existen, aprendamos a filtrar. En distintos momentos de la vida nos van a hacer sentido. Siento que tengo un olor a un perfume y no sé qué es, porque no es mi perfume, en fin. En distintos momentos de la vida nos van a hacer sentido distintas cosas, ¿ya? Y vamos a querer trabajar con distintas herramientas, vamos a meternos a googlear, vamos a entrar, vamos a salir, vamos a conocer gente, vamos a ir para allá, vamos a ir para acá. Yo creo que es necesario ese vitrineo antes de comprometernos con una disciplina en particular o con varias disciplinas. Yo no creo que haya que elegir, pero siempre hay un tronco, ¿no? Y de alguna manera, en esa disciplina muchas veces está guiado por lo que a nosotros nos pasó. O sea, a ti te llamó la atención la terapia floral porque la terapia floral te ayudó, mi perro Pablo, te ayudó a conectar con el duelo por tu mamá, no sé, o te llama la atención el biomagnetismo porque en una etapa de tu vida el biomagnetismo te hizo súper bien y quisiste aprender un poco más, te llama la atención X cosa porque en tu familia o en tus hijos o en tus padres tuvo un efecto importante. Casi siempre esa herida individual nos llama a la sanación, nos llama muchas veces a formarnos como terapeutas, a formarnos como sanadores, a formarnos también en determinadas áreas, incluso si no queremos trabajar con otros, incluso si lo vamos a hacer solo para nosotros mismos, para nuestros seres más amados, nuestros animales. Yo trabajo muchísimo con mis animales cuando hay situaciones que lo requieren, y nos vamos a encontrar entonces con que hay mucha información. Pidamos claridad, pidamos filtro, pidamos que se nos muestre, confiemos en nuestra sabiduría interna. Hoy día estaba escribiendo a propósito de la conversación con una amiga que decíamos, de repente hay un bloqueo, les mencioné hace un ratito el tema de las barreras. Hay barreras físicas, que son barreras que son horizontales, que desconectan, que en esencia una barrera es un territorio que desconecta un nivel de conciencia con otro nivel de conciencia. En el cuerpo físico, así a nivel horizontal, tenemos 4 barreras, ya 4. A nivel pélvico, que desconecta el primer chakra del segundo, a nivel diafragmático, que desconecta el tercer chakra del cuarto, a nivel clavicular, que desconecta el cuarto chakra del quinto. Cada una de estas desconexiones tiene un costo a nivel biológico, a nivel sistémico, a nivel energético, a nivel de biología también hay un costo porque no hay comunicación, pero sobre todo a nivel de conciencia, porque la conciencia tiene que ir ascendiendo desde lo terrenal, ¿cierto? Toda esta información que yo bajo, llega a la existencia terrenal y luego sube, y tengo que ir a contarle a mi espíritu que yo estoy viviendo esta vida, que estoy aprendiendo muchas cosas y que estoy haciendo muchas cosas interesantes. Y así se cumple el ciclo de transformación, que es cuando yo bajo información, el ciclo de transmutación cuando yo subo información. Y uno dice, mira tú, ok. El problema de las barreras es que hay una más, y es que está aquí. ¿Y qué está aquí? Nuestro sexto chakra. En muchas culturas se habla del tercer ojo, la verdad es que eso no es un concepto que yo aplique, prefiero hablar del sexto chakra porque me parece que es más, como en el dibujito parecen que es un ojo, pero son 2 pétalos, finalmente acuérdense que los chakras son lotos, entonces agrupa pétalos para acá, para cada lado, ya es importante eso. Y el sexto chakra también puede haber una barrera. ¿Por qué puede haber una barrera en el sexto chakra? Porque venimos de una cultura muy cerrada, muy fundamentalista, muy racional, en una religión, en una secta, en un ámbito muy cerrado, porque hay prohibiciones, no mires más allá, no veas más allá, no trates de mirar porque eso te va a traer problemas, nos va a poner en peligro. Eso es muy ancestral. Fíjense las personas que tengan problemas a la vista, sobre todo los que tienen problemas de nacimiento, con qué prohibición vienen cargando al momento de ver, al momento de percibir la realidad, porque esto es nuestro campo visual, es en el fondo la expresión de mi capacidad de ver.
Ya, a veces yo veo lo que está acá y no veo lo que está allá, o veo lo que está allá, lo que le está pasando a los vecinos, pero no veo lo que le está pasando a mis hijos. Entonces, esa distorsión que nos generan los problemas a la vista, finalmente, los ojos son un chakra secundario del sexto chakra. Cuando hay problemas ahí, izquierdo, derecho, también tenemos que ir evaluando. Pero la barrera del entrecejo implica que, para que lo hagamos simple y que tengan una herramienta útil. Y la energía en el cuerpo se tiene que mover así, de un lado a otro, adelante y atrás, arriba y abajo. Y eso genera una espiral, o sea, izquierda, derecha, adelante, atrás, arriba, abajo. Izquierda, derecha, adelante, atrás, arriba, abajo. Eso es una espiral. Ya. Si hay una barrera, significa que en algún vértice de energía, la energía se estancó y quedó rebotando, así, por ejemplo, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Pero dejó de subir. Hoy día no vamos a profundizar en qué provoca estas barreras, pero puede ser cualquier cosa, una creencia, puede ser una emoción, puede ser un evento traumático, puede ser un mandato transgeneracional, puede ser un tema cultural, puede ser un golpe. Muchas barreras, por ejemplo, yo he tenido barreras a nivel pélvico porque me caí por la escalera y me pegué en el coxis y quedó como con una rigidez, entonces mi energía dejó de moverse. Pero las barreras operan a nivel mental, emocional y físico, entonces hay que detectar en cuál de esos tres campos se generó la barrera. Eso no lo vamos a aprender el día de hoy porque no estamos hablando de eso, pero sí lo vamos a mencionar. Cuando tú tienes una barrera acá, la información no pasa. Entonces tú aprendes algo y se te va. Tú aprendes algo y se te va. Esto es como, para quienes trabajan en terapia floral, es como el arquetipo de Chestnut Path, que es como integrar, ¿cierto? Aprender. No tener que todas las veces como, oh, la primera vez, soy como Dory. Oh, qué interesante, oh, qué interesante, oh. Y siempre partes de nuevo. Y no puedo ir acumulando saber, conocimiento, sabiduría, porque hay aquí algo que tiene que pasar aquí y no lo estoy logrando. Entonces, ¿cómo desbloqueamos una barrera? Primero hagamos el ejercicio, se los voy a enseñar, ojalá se vea aquí en la grabación porque creo que sale como al revés. Con el mudra de la totalidad, vayan chequeando si la energía pasa fácilmente de un lado a otro, de adelante a atrás, y sube. Si encuentran algún tipo de dificultad, van a ir limpiando en sentido antihorario, entonces, de izquierda a derecha, de adelante a atrás. Les voy a mostrar la técnica más simple que puedo hacer en este momento, de arriba a abajo, y van a volver, van a desechar esa energía y van a volver a chequear si está más expedito, si entra, si sube, si baja. Sí, perfecto. Podríamos agregar a esto, limpiar los ojitos para limpiar nuestra mirada, siempre en sentido antihorario, y luego equilibrar con las palmas de nuestras manos la información de un ojo y otro y llevarla al sexto chakra, como integrarla al centro. ¿Por qué es tan importante que el sexto chakra esté despejado y no haya una barrera? Porque todos los chakras se triangulan en el sexto. Es como el botón de guardar de nuestro cuerpo. Entonces, yo aprendo algo a nivel terrenal, lo guardo. Aprendo algo a nivel emocional, aprendo algo a nivel de identidad, aprendo algo en el corazón, lo guardo. Lo guardo. Y si ese botón de guardar está malo, cuando tú vayas a buscar eso que aprendiste en otro momento, en una dificultad, en una relación, en tu trabajo, qué sé yo, no va a estar. Y va a ser como, oh, pero si yo había guardado esto aquí, y es empezar. Entonces, evolutivamente, eso tiene un costo muy absurdo y muy alto. Aprendamos a trabajar con este concepto que nos va a ayudar en muchísimas cosas, en todos los niveles, pero hoy día vamos a hablar de esto específicamente. Lo último que les quiero decir tiene que ver con respecto a las altas vibraciones del espíritu y por qué tenemos que tener ojo y no tengamos miedo a hacer chorrocientas mil preguntas cuando nos suban un afiche promocionándonos algo maravilloso. Ay, pero que cómo se hace esto. Pregunten lo que quieran, porque la persona que sabe va a poder explicarles, la persona que se ha preparado va a poder explicarles. No importa si eso llegó a través de una canalización, estamos en la obligación siempre de traducir nuestro trabajo en un lenguaje inteligible y no dejarlo en el ámbito de la superstición. ¿Por qué? Porque así funciona esto. ¿Ya? Como no, es que yo lo hago así, a mí me llega la energía. Amiga, no. Si escuchas eso, huye de ahí. Porque cuando algo salga mal, esa persona no va a poder dar cuenta de lo que salió mal. Te va a decir, ay, no, es que la energía es así. Y algo siempre puede salir algo mal. ¿Ya? Entonces, el intercambio de energía no es inocuo. Bajar a altas frecuencias desde el espíritu tiene un efecto a nivel físico que tenemos que preparar el cuerpo físico. Movilizar fuertemente el campo emocional tiene un impacto en el campo mental y en el campo físico etérico. Es importante que advirtamos a nuestros pacientes respecto de este umbral que se abre para la toma de conciencia y para la limpieza
en términos de crisis curativa. ¿Qué más se me pasa por alto? Cuando una persona descarga, se los voy a poner en un lenguaje muy caricaturesco, y yo lo he visto en seres muy amados, por eso se los menciono. Personas que han empezado quizás a una edad muy adulta, más de 40, a trabajar en una búsqueda espiritual muy intensa y han tenido el tiempo, los recursos para formarse en distintas disciplinas y han empezado a vivir en función de eso. Al cabo de unos años, he visto muchísimos casos que terminan con tumores en la zona del séptimo o del sexto chakra. ¿Por qué? Porque es tanto el movimiento de energía, es tanto el bajar información, que la información se capsula, porque no tiene cómo repartirse, no tiene cómo lograr la coherencia a nivel de campo físico. No nos olvidemos que nuestro vehículo en este plano es físico. Armonízate lo que queráis. Medita, tócate los tambores, los chakras, lo que queráis. Pero no te olvides que lo que sostiene el proceso evolutivo en este plano es tu campo físico. Entonces, si tú le metes una frecuencia y lo quemas, tu cuerpo físico lo más probable es que responda con una enfermedad. Y en este caso no estamos hablando de una enfermedad como crisis curativa, estamos hablando de una enfermedad como estrategia de sobrevivencia. ¿Ya? Cuando al cuerpo tú le presentas algo que le dificulta su estructura de vida, el cuerpo responde con un tumor, responde con un cáncer, responde con una enfermedad fuerte. Estamos hablando de cosas pequeñitas. Las cosas pequeñitas uno las ve, las trabaja y se van. Cuando tú le metes mucho ruido a un terreno que no está preparado, que no tiene la coherencia, que no ha sido depurado, que no ha sido armonizado, que no está calibrado para recibir esa alta frecuencia, tu instrumento, que es el cuerpo, se va a fundir, se va a enfermar, se va a echar a perder. No corramos ese riesgo, ni como aprendices, porque a todos nos baja la locura de engolosinarnos, ay, esta terapia, voy a ir allá, voy a ir acá. Porque no siempre la información que estamos bajando va a pasar de aquí para abajo. Hagan este ejercicio, se va a quedar aquí y va a tomar la forma de algo, de una masa, de una inflamación, de un derrame. No quiero meterles miedo con esto, ni un poco, solo es una advertencia metodológica, ¿ya? Sexto chakra, séptimo chakra, la información viene de arriba. Nosotros solo estamos como sintonizando ahí. Me bajó. Pero yo tengo que habilitar las vías, las rutas, y por eso también el trabajo físico es tan importante. Yo no soy la más deportista del mundo, pero me estoy poniendo las pilas porque la alimentación es importante, la respiración es importante, la hidratación es muy, muy importante. Y el movimiento es importante, sí. Pueden incorporar a su práctica espiritual una práctica física porque es indisociable el cuerpo físico del cuerpo espiritual, es una unidad, ¿cierto? Que se conecta desde el séptimo al primer chakra. Entonces, háganlo. Pero háganlo a un ritmo normal, o sea, no se vuelvan loca. Esto no estoy hablando del gimnasio, estoy hablando de que movilicemos nuestra energía, no con fines estéticos, que siempre va a tener finalmente un resultado estético igual, pero nos vamos a ver más iluminado, más armonizado, más equilibrado. Pero no estamos hablando solo de masa muscular, de figura, estamos hablando de habilitar los canales de energía. Por eso disciplinas como el yoga, disciplinas como el tai chi, disciplinas como, qué sé yo, disciplinas que nos enseñan a respirar, disciplinas que nos ayudan a movilizar las caderas, el diafragma, son disciplinas que son un regalo para nuestra evolución. Pero siempre tenemos que hacer un trabajo completo. Tenemos que hacer un trabajo donde vamos integrando el cuerpo, el campo etérico, el campo emocional, el campo mental, el campo mental, el campo emocional, el campo físico etérico. Es un diálogo. Nada que le pase al campo mental va a ser pasar desapercibido para los otros campos. Nada que le pase al campo emocional va a pasar desapercibido para los otros campos. Nada que le pase al campo etérico va a pasar desapercibido. Nada que le pase al campo físico va a pasar desapercibido. Y este impacto, porque esto es como un huevito de energía, ¿no? Es como que fuera un huevito Pascua. Todo lo que baja y todo lo que sube, porque la energía baja y sube también de la Tierra, ¿cierto? Vamos a encontrarnos con que tiene un impacto muy alto. La vibración espiritual es muy alta. Nunca les recomiendo, jamás, y esto tenganlo muy en mente, bajar una energía espiritual sin pasar antes por nuestra alma. El alma es el transformador, es el conductor, es el que nos traduce esta alta frecuencia y permite que entre en diálogo con la personalidad y que no nos volvamos locos, porque imagínate mi personalidad hoy día recibe de golpe todo el conocimiento, todo el saber, yo voy a empezar a delirar, voy a empezar a transmitir, voy a tener un delirio mesiánico, me voy a creer la elegida, voy a hablar con las paredes.
Y seguramente sí se puede hablar con las paredes. El problema es cómo esa frecuencia nos permite seguir viviendo. Porque si hoy día yo enloquezco y empiezo a ver cosas, yo no puedo decir cosas que no hay, porque yo creo que está todo lleno de cosas siempre. Eh, ese camino va a quedar truncado, porque yo no voy a, mi personalidad va a quedar completamente fragmentada, fracturada, disociada, y no voy a poder seguir creciendo, aprendiendo y evolucionando. Entonces, estas altas frecuencias, tengamos cuidado. Ya preguntemos, cuando vayamos a aprender, cuando vayamos a ser pacientes, cuando seamos terapeutas, estemos en condiciones de preguntar y de responder. Oye, ¿y esto cómo se hace? ¿Y para qué funciona? ¿Y cómo se conecta? ¿Y para qué sirve? Si no tenemos respuestas, busquemos respuestas. Si nos causa dudas, busquemos dudas. No todo lo que venga ahora, venga ya, sanación de fin de semana, no todo vale la pena y algunas cosas nos pueden generar más daño que beneficio. Les dejo esto, cualquier duda que tengan, por favor déjenmela en los comentarios porque siempre estamos abiertos a compartir información, a perfeccionar nuestras técnicas y a construir este lenguaje común lejos del pensamiento mágico y de la superstición.